¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del webinar de Open Finance 2020. Y en esta ocasión me tocará a mí conducir este episodio del webinar y tenemos un tema sumamente interesante. Tendré oportunidad de compartir ideas con mi colega Mario, ¿no? Ya lo presentaré a continuación, sobre los temas de Buy Now, Pay Later en Latinoamérica, así como un panorama general del ecosistema de las finanzas, de los fintech, de los créditos en toda América Latina. Es un episodio sumamente interesante y estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes presentándolo en esta ocasión. En esta ocasión, tenemos hoy, si están interesados en generar alianzas o oportunidades de negocio, vale la pena que antes de iniciar el webinar descarguen el app de Open Finance 2020, ya sea desde Huawei, App Store, Google Play, y aquí podrán encontrar los perfiles que están buscando. Desde este momento vamos a empezar a recibir preguntas de todos ustedes. Tengo entendido que nos están viendo desde todas partes del mundo, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, como en México, América Latina, algunos en Asia. Entonces vale la pena, puesto que vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas al final. Entonces desde este momento pueden escribirnos ya sea por cualquier plataforma desde donde estén viendo. También nos funciona que nos hagan saber de dónde se conectan para conocer un poco más del ecosistema fintech de su país. Asimismo, si forman parte de alguna empresa y les gustaría formar parte de nuestro directorio internacional del Global Open Finance Monitor, los invitamos a registrarse en el siguiente enlace que aparece en pantalla. Ya contamos con más de 2.500 fintechs, VCs, bancos, vendors, etcétera, de toda la industria. Vale mucho la pena. Y ahora vamos a pasar a la pregunta del día. ¿Qué tanta confianza le tienes a los créditos a la hora de comprar? Por favor, respondan si es A, siempre si puedo compro con crédito. B, no me gusta comprar con crédito, dada la tasa de interés, no me gusta para intereses. O C, no tengo un crédito en este momento, no tengo acceso a los créditos. Compartan por favor sus respuestas en la sección de comentarios de cada plataforma. Su opinión nos es muy importante. Pues bueno, el día de hoy hablaremos de situaciones que ha enfrentado la industria fintech en México. Entre los temas que vamos a platicar se encuentra la inclusión financiera en México, los efectos de la pandemia al consumidor y pymes, el ecosistema fintech en el año actual y el Buy Now, Pay Later de Finvero. Quédate con nosotros para descubrir más de cada tema. Y ahora sí, tengo el honor de presentarles a quien me acompañará en esta ocasión, a mi amigo y colega Mario Hernández. Mario es pionero en plataformas de medios de pago, de banca digital, de open banking y crédito con más de 20 años de experiencia en los mercados de Estados Unidos, de América Latina y de Europa. Es CEO de Finvero, que es una plataforma de la cual hablaremos también, que son créditos para pymes y consumo, así como CEO de Open Finance 2020 Summit, que como saben se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la industria financiera y de tecnología a nivel mundial. Es conferencista, ha sido conferencista en Forbes, en CNN, entre otros grandes medios de comunicación, y es ingeniero en programas de alta dirección por Babson College, por Harvard Business School y el ESADE. Mario, bienvenido. Y algo que debo de mencionar también acá, ¿no? Insisto, además de la amistad y la colaboración que hemos tenido, Mario es un referente en cuanto a la visión global que tiene de cómo fomentar la inclusión financiera mediante la tecnología. Se ha convertido en un auténtico líder y un joven en la industria y eso es digno de admiración. Mario, me da mucho gusto estar acá contigo. No, un placer tener una referencia como tú en el ecosistema hoy del otro lado de la mesa, ¿no? Muchas gracias, Salomón. No, me da mucho gusto, Mario, y bueno, son temas que tú y yo no nos paramos de platicar, y qué mejor que platicarlo también frente a una audiencia. Entonces, sin más preámbulos, pues arrancamos. Estupendo, Salomón. Pues, adelante. Pues en esto vamos a arrancar con el primer tema, que es la inclusión financiera, que los que me conocen saben que es un tema del cual soy completamente apasionado. Yo estoy convencido que la herramienta más poderosa que tenemos como humanidad para elevar la calidad de vida de una población, quizá exceptuando temas de seguridad, es la inclusión financiera. Es lo que nos permite disfrutar de las mieles del siglo XXI, ¿no? Y la realidad es de que en este país la inmensa mayoría de las personas no tiene acceso a crédito.
De hecho, de acuerdo a la Asociación de Bancos de México, el 53% de las personas carecen de una cuenta bancaria. Y de ese 53, toma como un todo, solo 7 de cada 10 pueden acceder a un crédito. Entonces, estamos hablando de un profundo rezago en, insisto, una de las mayores herramientas de movilidad social con las que podríamos contar. Mario, ¿cómo ves? ¿Qué cambios ha tenido la inclusión financiera en este país? Pues la verdad es un punto de, como bien comentas, ¿no, Salomón? De total actualidad, ¿no? El objetivo de la Comisión Nacional Bancaria y de, bueno, la última convención de la ABM de marzo del mes pasado apuntan hacia el objetivo de tener un 95% de acceso a servicios financieros por la población en México, 95%, y bueno, pues hoy estamos en un escaso 52% según este último informe que tiene menos de un mes, según vimos en episodios anteriores con el director general de Inclusión Financiera de la Comisión, nos compartió también estos datos recientes y bueno, pues la verdad es todo un reto, ¿no? Y creo que las fintech, pues como bien sabes, Salomón, tenemos un papel, yo me atrevería a decir, ¿no? Tenemos una responsabilidad con el país para pues ayudar con diferentes tipos de servicios de valor a la población y al tejido empresarial, ¿no? Yo diría que es un juego doble, ¿no? Sí, eso hace mucho sentido. Y es que también el término en sí o el concepto de inclusión financiera es sumamente amplio. O sea, que toca muchas dimensiones distintas. Por ejemplo, un tema es que tengan acceso a una cuenta bancaria o servicios bancarios básicos. Y una distinta que es igual o quizá inclusive más importante es el tema de acceso a crédito. Y en un país donde prevalece muy fuerte la parte de la economía informal, por ejemplo, la mayoría de la población no puede llegar a comprobar ingresos o de alguna forma no tiene garantías o avales, quedan excluidas del mundo financiero. Y ahí coincido contigo sobre el tema de que es una responsabilidad, me gusta mucho cómo lo pones, es una responsabilidad de la industria que representamos el hacernos cargo de esto y llevar a que cada vez más personas tengan acceso tanto a servicios financieros como a crédito. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, respecto a este último punto que comentas, el consumidor, tengo aquí un slide que querría compartir, cómo, bueno, en banca digital, en fintech, en apps o fintechs de medios de pago o gateways de pago, cómo se ha incrementado la frecuencia de uso de todos estos nuevos canales digitales, obviamente favorecidos por la pandemia. ¿Quién por primera vez se ha incrementado un 37% los clientes nuevos, usuarios nuevos, que esto obviamente le da directamente al indicador que comentabas muy bien en la pregunta anterior de la penetración, ¿no? de acceso al crédito, acceso a los servicios financieros. Y, bueno, pues un tema interesante, según AMBO, 3 de cada 10 usuarios que estaban ya conectados, hay que decirlo, contrató nuevos servicios financieros digitalmente, ¿no? Sin acudir a ningún comercio, corresponsal bancario o sucursal, ¿no? Bueno, esto es muy halagüeño, ¿no? No todo es malo, como bien dice Salo, para el ecosistema. Y bueno, como dicen algunos colegas, ¿no? Creo que hemos traído, no sé si 5, 10 o 3 años al 2021, ¿no? Eh, en digital, ¿no? Se aceleró todo el proceso. Totalmente. Esto en cuanto a las tendencias del consumidor, ¿no? Que definitivamente pues, hemos visto que está más consciente, lo demanda más, pero ¿qué de acuerdo a las empresas? ¿Cómo ha afectado la pandemia a las pymes en el país? ¿Cómo lo ves? Pues, es una excelente pregunta. Creo que hay que tener en cuenta un poquito la situación eh, muy particular. Y aquí hay un héroe, yo diría, ¿no? Empezaría diciendo, hay un héroe de la pandemia que se llama Sofomes, ¿no? Quizá al público general no le es tan común la figura, a lo mejor lo conoce más como una entidad de crédito o con el nombre comercial que pueda tener una SOFOM,
pero en el sistema financiero mexicano tenemos del orden, o sea, hay más de 1000 SOFOMES, bancos hay 50, para que veamos un poco la escala, el orden de magnitud. O sea, hay más de 20 veces, porque son del orden de 1700, hay que ver cuántas están activas. Por el tema también, obviamente, de la pandemia, pues ha afectado bastante a la mayoría de las entidades de crédito. Pero de todo nuestro ecosistema, según como podemos ver aquí, según la Conducef, el 57% de las instituciones financieras son SOFOMES, reguladas o no vinculadas, como se denominan ahora, 57%, ¿no? Más de... Para quien nos escucha de otros países, SOFOM es un acrónimo de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple y fueron creados con la idea de flexibilizar de alguna forma el mundo del crédito en México. Entonces, lo que está diciendo Mario coincido plenamente, o sea, han sido el héroe de la película, pues es lo que ha permitido a las empresas seguir accediendo a crédito. Está muy, muy interesante. Completamente. De hecho, hay un dato muy interesante, previo a pandemia, el 60% de las pymes de México accedía su primer crédito normalmente pues por falta quizá de tener listo todo lo que un banco requiere, vamos a decir, pues el 60% de las pymes, su primera línea de crédito se la otorga una SOFOM, ¿no? Este es un dato muy importante, es un dato de NAFIN y de la ASOFOM. Entonces, bueno, se logran diversificar de esta manera las fuentes de financiamiento. Yo creo que pues, es muy necesario en el sistema tener, en algunos casos, bueno, habría que ver peras con peras, ¿no? Pero hay SOFOMES que llegan a tener tasas, que es, creo que parte, ¿no?, del modelo de una inclusión financiera sostenible, como te gusta, ¿no, Salmón? Y nos gusta, tasas accesibles, porque algo que te quiero compartir, ¿no? A mí, de una experiencia personal, cuando yo llego a México hace más de 10 años, por el proyecto de aplicación de la banca móvil de Grupo Santander a nivel global, y veo un poco las tasas que tenemos de crédito PYME, ni se hable de los créditos de consumo, que hablamos más tarde, o sea, no otro día más tarde, porque era en lo del día de hoy, pero no entendía. Yo decía, a ver, una empresa aquí que le vaya muy bien, de cualquier sector primario, secundario, terciario, ¿no?, de cualquier rubro, pues se maneja, ¿qué te gusta? Le va súper bien, 30% de EBITDA, ¿no? Además súper declarado, o sea, tal. ¿Cuál dices que es la tasa promedio que se viene manejando fuera del sistema bancario o en el sistema bancario promediada? No entendía muy bien cómo podía ser sostenible un modelo en el que, por ejemplo, una empresa en Europa, si una empresa en Europa tiene, vamos a comparar, ¿no?, tiene ese 30% de EBITDA y se fondea tasas, no voy a exagerar, ¿no?, del 5%, que es una tasa alta, es una tasa muy alta, ¿cómo podemos tener en un mercado, el mundo, corrígeme, es plano, no es cada vez más plano, ya es plano, ¿no?, todo está conectado? ¿Cómo podemos competir? Imagínate, por un proyecto internacional, ¿cómo pueden competir dos empresas con... Una con acceso a crédito a esas condiciones, en esas tasas, y otra con condiciones muy, muy distintas? No, es verdad. Eso inhibe de alguna manera también el desarrollo, no solo el desarrollo económico, sino el desarrollo social y digamos, hasta cierto punto, hasta libertad económica, porque inhibe la creación de empresas, inhibe la innovación. Es algo de lo que debemos aspirar como sociedad. Completamente de acuerdo. De hecho, en este mismo, ¿sabes? En esta misma presentación, pues ya, según Buró de Crédito y Banco de México, este doble análisis que publicó el expresidente de ASOFOM recientemente, el saliente presidente, presentó, bueno, pues tenemos el siguiente, un análisis que te dice cuál ha sido el apetito
por otorgar crédito del sistema bancario versus las SOFOMs, ¿no? Y cómo, como vemos aquí, cómo ha sido ese comportamiento de bancos con redes extendidas, instituciones no bancarias, instituciones financieras no bancarias, mayormente SOFOMs, porque, pues, como hemos visto, es el mayor grupo de servicios financieros. Digo, hay otras reguladas que quizá no vamos a entrar hoy, pero muy interesante, tanto en crédito al consumo como en PYME, como, pues bueno, gracias a Dios ha habido cierta apertura al crédito, que no vamos a decir que ha sido completa, porque pues sería contar una verdad a medias, pero sí, muy interesante cómo se ha estado comportando el modelo. Y muy necesaria. O sea, estamos comentando que la CEPAL estimó que en la pandemia se cierran pues, casi 3 millones de empresas, 2,7 millones de empresas solo en América Latina. O sea, creo que no se puede exagerar la importancia del crédito para mantener a flote este tipo de empresas o finanzas personales, ¿por qué no? En momentos de un impacto tan fuerte como fue la pandemia, que nadie vimos venir. Sí, totalmente. O sea, creo que ha habido también, como siempre, ¿no? Ganadores, vamos a hablar en el no bancario, ¿no? Ganadores, como hemos dicho, ¿no? En la pregunta que hacías en el modelo digital, ¿qué crecimiento hemos experimentado en la industria? Y bueno, pues el crédito creo que es algo muy importante. Lo que comentabas de la CEPAL, pues si hacemos una cuenta, somos, no sé, 440 millones de habitantes, sin contar Brasil, ¿no? El otro Sí, de continente. 2,7 millones de empresas. Exacto, y 2,7. Y según INEGI, 1 millón, que hay que ver, ¿no? Un poco cómo queda ese conteo final, de qué empresas va a quedar la Sí, foto. claro, porque esto sigue, sí, por supuesto. Totalmente, Todavía totalmente. no cantemos victoria, no ha acabado. Exacto. O sea, sale ahí haciendo una analogía entre población, o sea, número de habitantes de Latam hispanohablantes con el dato que daba de la CEPAL, 2,7, con uno del INEGI, 1 millón. Pues es que no, o sea, lo que te quiere decir en México ha sido un principal damnificado, no medido empresa habitante A ver, cierre. y con ese contexto, ¿cómo se ha comportado el crédito específicamente en este país, específicamente en México, Mario? Pues mira, es un muy buen punto. A mí me encanta, la verdad, unos datos que te quiero mostrar, porque se ve muy claro, ¿no? La variación anual por el tipo de crédito. Y justo el único tema que desgraciadamente, aunque son datos publicados recientemente, como ves en marzo, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues bueno, no son datos que recojan, como vemos, porque son vamos a decir, el delta, el incremento-decremento de 18-19, pero no trae todavía 20, ¿no? Todavía no hay datos publicados formales en cuanto a la variación de anual de crédito. Pero bueno, está interesante porque nos da un escenario prepandemia en cómo estamos en créditos en los distintos, digamos, segmentos, ¿no? Donde la tarjeta de crédito y el crédito personal, pues, o el crédito al consumo, conocido también, pues son los dos principales por mucho, ¿no? Vamos a decir, servicios, y estos son bancarios, como vemos, y estos son no bancarios, ¿no? O sea, todavía hay un largo camino en cuanto a volumen en cuanto al volumen de millones de pesos otorgados en crédito, que no número de créditos, por la banca versus los no bancarios, ¿no? No sé si esto, al hilo de lo que veníamos comentando, que pues el grifo está cerrado en general, ¿no? Para crédito nuevo, en el Sí, sí, consumo. se esperaría que fuera cada vez en aumento y sin embargo, al contrario, se contrajo. Totalmente. Entonces, esperaríamos, como bien dices, que no solamente crezcamos en número de créditos, sino que crezcamos en volumen de cartera, importante, ¿no? Las carteras Claro. de los jóvenes promedio son pequeñas y las carteras promedio de los bancos, bueno, no se ha publicado el último informe
que me encanta, ¿no? Con circulitos de cada entidad, pero claro, es que es David contra Goliat medido en millones de pesos, las carteras bancarias contra las no bancarias. Entonces, esa es, digamos, la asignatura pendiente, también decirlo, del no bancario, ¿no? Claro, pero a ver, entonces, exactamente, porque ante un panorama de enorme necesidad por un lado y de disminución de crédito por parte de los bancos, ahí es donde se abre el espacio para cubrir eso a través de las fintech. ¿Qué soluciones ves tú que ofrecen las fintech para cubrir este espacio? Bueno, pues la verdad te diría, son múltiples, ¿no? O sea, tenemos desde soluciones, bueno, han proliferado mucho y me da mucho gusto que seamos, podemos decir, ¿no? Una referencia internacional, quizá un poco haciendo la analogía con el punto anterior de no bancarios contra bancarios en cartera. Lo único quizá que nos falta respecto a otros ecosistemas es el tamaño de nuestros neobancos en general, ¿no? Digo, porque obviamente hay honrosas excepciones, pero, por ejemplo, yo creo que ya estamos más cerca, mucho más cerca de tener no uno, sino varios unicornios particularmente en neobancos. Y déjame presentarte algunas de las opciones para paliar justo los puntos anteriores, ¿no? Que serían pues, modelos de neobancos, modelos quizá de crowdfunding, ¿no? Que es un modelo regulado que contempla la ley FinTech. Tenemos también, bueno, digo, tanto crowdfunding como crowdlending, quizá pues crowdfunding es general y incluye cuando una empresa, ¿no? Necesita también liquidez, se puede ir a un modelo de deuda o se puede ir a un modelo de capital. Obviamente, siempre es más caro, ¿no? El ir a capital que ir a deuda. Y es una pregunta muy buena porque, Salo, creo que da paso a lo que hemos estado viviendo estos días y creo que va a ser el principio de una tónica en México y, por supuesto, en Latinoamérica, la concentración. Creo que por esto mismo de la falta de volumen en estos tipos de jugadores que estamos presentando, creo que se van a producir compras, creo que se van a producir joint ventures, creo que se van a producir, bueno, como ya ha habido, ¿no? Pero han habido quizá que se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hablar ya de decenas de compras, de adquisiciones, de joint ventures, ¿no? Que ya creo o espero que sea una tendencia, porque claro, en cualquier mercado que empieza a madurar, como es el mexicano y el de la TAM en general, pues creo que es muy necesario que para tener volumen se produzcan estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, otros modelos de crédito es el que nos toca hoy, ¿no? Buy Now, Pay Later es una tendencia internacional, quizá México es un país un poco especial para créditos al consumo con garantía prendaria y, bueno, quizá vamos a ir viendo más, hay un mercado enorme, o sea, Sí, eso es súper propicio porque hay un mercado enorme sin embargo hay poca bancarización y poco acceso a servicios de crédito. Entonces, Buy Now Pay Later en México pinta con un futuro muy prometedor. sí, totalmente. Es un viejo negocio con un nombre nuevo, ¿no? Que se puso de moda. Y sí, como dices, quizá vamos a ver más jugadores que van a entrar al modelo. Y bueno, pues ahí Finvero lo que queremos es aportar nuestro granito de arena en cuanto a otorgar créditos al consumo, también, bueno, pues tener a los comercios también involucrados, obviamente, en el proceso. Y bueno, pues, la verdad es que yo creo que ahí es un juego doble, ¿no? Podemos... Antes de entrar en específico, en fin, me gustaría que nos platiques un poco, María. Entonces, ¿cómo este modelo de negocios, el Buy Now, Pay Later, de utilizar crédito prendario, digamos, para consumir artículos
¿Cómo se ha comportado en el mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las tendencias en otros lugares? ¿Se replican acá? Pues es una excelente pregunta. Yo te diría que, bueno, Latinoamérica en general es un mercado muy particular comparado con el resto de mercados, eh, vamos a decir, déjame decirlo, donde los ecosistemas fintech han prosperado también. ¿Y por qué? Porque precisamente por lo que hablábamos ayer, ¿no? Hablamos ahora y comentábamos ayer. Porque precisamente nuestras tasas son muy altas, ¿no? Mientras en otros países son tasas muy bajas. Se está trasladando, o sea, al final el consumidor está pagando en crédito al consumo unas tasas de locura, mientras que otros modelos son tasa cero, ¿no? Entonces, ahí va a haber todo un reto en cómo se consigue esto, porque desde luego, y algo que sí quisiera decir, ¿no? Yo no entiendo muy bien tampoco los modelos de crédito, que bueno, que para todo hay demanda, para todo tipo de producto, porque si no el producto no existiría, la oferta no existiría, pero estás hablando de tasas, eh, pues no sé, arriba del 100%, la más baja es del 70%, entonces bueno, pues, pues un poco creo que eso, bueno, pues va a Hay ir bien. oportunidad de disromper, hay Sí, oportunidad de exactamente. volverlo más eficiente y mejor para todos. Sí, fíjate, en mercados maduros donde, donde las tasas, como hablamos antes, ¿no? Son tan bajas y en crédito al consumo pues no están tan lejos de las empresariales, obviamente un poco más altas, como en cualquier lógica de mercado, lo que ocurre es que no se toman, ¿no? Aunque el crédito esté muy bajo, porque la cultura es, si lo puedo pagar de contado, ¿para qué me voy a endeudar, no? Porque dices, bueno, sí, esto es una deuda muy baja, pero ¿qué pasa si voy juntando cinco? Pues al final ocupa toda mi capacidad de pago, ¿no? Entonces, mejor no me endeudo y pago con lo que puedo y lo que no, pues no me lo compro, ¿no? Entonces, digo, Es que son eso es cierto y es un tema, por ejemplo, en los famosos payday loans y créditos operatorios, algo que sucede mucho es que si bien ven CATs estratosféricos, dicen, ah, bueno, acaba representándome 60 pesos, 70 pesos, porque son a muy corto plazo. Pero cuando ves que tenemos una nula educación financiera en el país y finanzas responsable, la gente lo utiliza como si fuera un crédito revolvente y ahí, o sea, pide el crédito, lo paga, lo vuelve a pedir y ahí sí se les genera un CAT de 4,000% que se vuelve impagable, que daña a las familias. Entonces, es como decíamos, es una responsabilidad no solo de brindar acceso a los servicios financieros que decíamos a las personas, sino también creo que hay una responsabilidad por parte de la industria que representamos de ofrecer estos servicios de forma sostenible para las finanzas personales de las personas. completamente de acuerdo. Y déjame, con ese punto extraordinario que has mencionado, enseñar bueno, pues un poquito, ¿no? Este Sí, punto. cuéntanos de Finver. Entonces, la gente que no tiene la disponibilidad de dinero a la hora de realizar compras, ¿no? En ese momento pueden aplicar a un crédito de Finvero desde la plataforma. Platícanos un poquito de la solución que ponen en la mesa. Sí, claro, mira, un poco, nosotros tenemos dos segmentos, que son justo los dos segmentos que has mencionado, dos grandes segmentos, que son la pyme y el consumidor final, ¿no? La pyme en general, y bueno, en nuestra página finvero.com lo pueden ver, quien esté interesado. La pyme en general, pues les damos tasas, como pueden ver, del 2% mensual, desde 2% mensual, y llegamos hasta 36 meses, ¿no? En créditos de 1 a 10 millones, puede ser más, con excepción, y puede ser menos, también con excepción, ¿no? Pero bueno, es un producto que nos ha funcionado muy bien en esta pandemia, en plena pandemia, por justo lo que hablábamos antes, ¿no? Por la restricción de acceso al crédito y por el sistema bancario y también por la tasa tan baja que estamos dando, ¿no? Nos gustaría que fuera más baja, la verdad. Eh, Bueno, y pero por lo que veo ahí estamos hablando que son, o sea, sin garantía y sin procesos de burocracia, burocracia de semanas. bueno, sí y no. Cuando una pyme no la conocemos y quiere el primer crédito, sí le pedimos una garantía inmueble
y cuando una pyme ya la conocemos, pues bueno, todas las condiciones son mucho más laxas. Esto es el caso en que sea nueva, que no hemos trabajado antes con ellos, ¿no? Pero sí, como bien dices, la verdad es que pues la idea es conseguir ofrecer las tasas más bajas, ¿no? Y justo, ¿no? Ese doble segmento, los consumidores, la idea es darles créditos personalizados, como es el modelo de Buy Now, Pay Later, que arrancabas la sesión, compra ahora, paga después, y entonces no necesariamente castigar el pago tardío. Bueno, ese es el modelo puro, digamos, de Buy Now, Pay Later, ¿no? Donde sí realmente, a diferencia de, pues no sé, una tarjeta de crédito, que lo que te hace es que como te pases del día de corte o te pases de la siguiente fecha, pues ya estás muerto porque las tasas moratorias, como comentabas antes, ¿no? Ya son de locura, ¿no? Y obviamente en todos los escenarios de negocio de esos modelos de consumo se proyecta que hay un porcentaje que no paga a tiempo, ¿no? Porque, pues, como sabemos, ¿no? De eso vive, ¿no? El modelo, de eso vive. Entonces, pues la verdad es que nosotros sí queremos mejorar la salud financiera tanto de nuestros usuarios, consumidores como compradores, como de nuestras pymes. Y bueno, creo que tenemos un modelo muy interesante. Invitamos a todos los usuarios de la audiencia que estén en cualquiera de los dos, digo, cualquiera de los dos modelos, porque o todos estamos Sí, aquí. tanto empresas como consumidores. Exacto, a que bueno, se pongan en contacto con nosotros, entren a la página de fibre.com, descarguen el app y puedan, bueno, un poco trabajar con estos dos modelos, ¿no? El- Y el- podría ser también una manera para las empresas, digo, de entrada esto reactiva la economía, ¿no? Sabemos que nuestra economía se basa en el consumo y esto reactiva la economía. Pero podría ser una manera para las empresas también de aumentar sus ventas, ¿no? Lo que mencionamos antes, si entran en canales digitales y empiezan a ofrecer créditos a sus productos, pueden aumentar ventas de su mismo producto. completamente, completamente. Justo, yo lo has dicho perfecto, ¿no? Es un triple beneficio, ¿no? Porque, primero, aumentas, lo has dicho perfecto. O sea, yo no tengo liquidez para comprar en este momento, pero sí me gustaría o sí lo necesito, ¿vale? Pero sí tengo capacidad para pagarte un enganche, ¿vale? Entonces ya tienes el producto con la forma de pago que tú, usuario, elijas. Entonces, el comercio gana en que tiene una venta que no tendría, ¿no? Porque ese usuario no compraría, ese comprador no lo tendría. Dos, tiene un modelo financiero asociado, el comercio, del cual gana dinero bien definido, ¿no? Eh, y tercero, le permite generar una lealtad con su cliente que le diferencia de otros comercios que pueden tener otros modelos o no tienen este servicio, ¿no? De gran valor añadido, ¿no? Entonces creo que es algo que llegó para quedarse. No creo que sea algo único de 4 jugadores, ¿no? Y es un mercado enorme que vamos a ver que va a crecer mucho este año y los próximos años, ¿no? De hecho, ha habido noticias recientemente de grandes levantamientos o de buenos levantamientos de capital alrededor de Buy Now, Pay Later, ¿no? Entonces, me alegro mucho que haya compañeros que les esté yendo muy bien Buy Now, Pay Later. La verdad, felicidades a todos los compañeros que también están ayudando a que haya crédito al consumo, ¿no? En este nuevo formato. Entonces, pues sí, es un modelo que ojalá también pues aprovechemos, ¿no? Todo lo nuevo que regulatoriamente la comisión pueda favorecer, ¿no? Ya que como has dicho al principio, ¿no? Has mencionado, ¿no? Las fintechs como la gran palanca de la inclusión financiera y el otorgamiento de crédito, yo diría que totalmente de acuerdo. O sea, no puedo estar más de acuerdo con ese punto.
Históricamente a los bancos no les ha salido la cuenta, sí le han invertido, no podría decir que no, a lo mejor no todo el mundo, no los 50-52 del sistema financiero de bancos de México, pero pues por lo menos muchos de los grandes han apostado por el modelo, pero pues la cuenta no salía, ¿no? Y pues han abandonado la misión y bueno, pues creo que me atrevo a decir, ¿no?, que toca favorecer los modelos donde sí se apoye la inclusión financiera, donde sí se invierta en conseguir que el que no tiene acceso a un servicio financiero o un crédito en este caso, se le apoye, ¿no? Y bueno, ya hablábamos también de las tasas, fíjate, con el regulador en sesiones anteriores, y fíjate que el regulador no lo veía como el elemento fundamental, lo cual está interesante, o sea, y es interesante, ¿no? O sea, lo basaba ¿Qué, en... qué sí veía como elemento fundamental? O sea, el regulador no veía las tasas como algo importante, ¿qué sí veía como algo fundamental? Exacto, o sea, fíjate que desde un punto de vista, claro, porque el regulador lo dice con una visión, como yo lo entiendo, ¿no? Es mi interpretación, lo ve como con una visión de conjunto de, obviamente, para hacer un modelo sostenible, necesitas poner una tasa asociada al riesgo y también, como decíamos, ¿no?, para cualquier oferta hay una demanda, ¿no? Entonces, no necesariamente tener CATs bajos es la solución para la inclusión financiera. Esto comentaba la comisión, lo cual, bueno, pues creo que es una... Habría que ver un A/B testing en pandemia, porque digo, creo que se bajó mucho el volumen de otorgamiento, como estábamos viendo, y, y sería bueno ver con un buen universo, comprobar la hipótesis, ¿no? No, de acuerdo, sí. Sí, 100%. Y quiero recordar a la audiencia que nos pueden enviar sus preguntas a través de cualquier plataforma. Eso está genial. O sea, pueden escribirnos desde YouTube, desde Facebook, etcétera, y las vamos a recopilar, puesto que vamos a pasar ya a sección de preguntas y respuestas en unos minutos más. Súper. Bueno, algún tema más que queríamos comentar. Desde hoy, un tema, por ejemplo, con nuestros clientes en PYME, en crédito PYME, es que habitualmente cuando se solicita un crédito que a veces también es de urgencia, ¿no? Porque, pues, y no necesariamente, porque cuando te va mal, necesitas dinero, ¿no? Y cuando te va muy bien, necesitas más dinero, ¿no? Entonces, Exactamente. entonces pues los créditos de urgencia es algo que en PYME es algo que pues ha sido la, la tónica, obviamente, porque había negocios que estaban creciendo y necesitaban pues liquidez, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor el modelo es tener una historia, y es una recomendación, ¿no? Una historia con las entidades financieras que aporten este crédito, esta liquidez, pero no, como se suele decir, ¿no? No buscar el crédito, o sea, planificar la liquidez, planificar mis valles y mis montañas de liquidez, proyectarlas futuras, que sé que a veces es difícil, porque los negocios llegan cuando llegan y las crisis llegan cuando llegan, y nadie te avisó que el 21 de marzo en México del año pasado, ¿no? Se acabaron las fiestas, ¿no? Pero bueno, en la medida que se pueda, tener una relación es una recomendación nuestra como entidad, ¿no? De la financiera. Exacto, como entidad financiera. Tener una relación ayuda mucho, digo, y más que los modelos de riesgo y de gestión no han estado ni automatizados ni han sido, ni mucho menos, ¿no?, modelos digitales en general, ¿no?, por el crédito no bancario. Digo, y como decía Salo muy bien, pues ahora con el modelo fintech todo vino a cambiar, ¿no? Gracias a Dios. Pero yo diría que si se mantenga esta relación de confianza, porque a lo mejor hoy no tienes un crédito
por la cantidad que necesitas o que proyectas que vas a necesitar, pero poco a poco se va generando esa relación y es cuestión de tiempo. Por ejemplo, nosotros ofrecemos un scoring para el que lo quiera sin costo y bueno, el scoring te va ayudando a mejorar como empresa, como comercio, tu, vamos a decir, Sí, bueno, ¿sabes? Para que cuando lo necesites o en ese mismo momento, o sea, sepas por qué sí, por qué no, porque normalmente, digo, y esto no es, entendemos perfectamente, ¿no? El contexto en el que la banca se desarrolló, ¿no? Pasaron, nos gusta mucho hablar de esto, ¿no? Con expertos como tú, Salo, que por qué nació la banca y cómo nació la banca y cómo se transformó la banca, ¿no? Y cómo ahora tiene que adaptarse al cambio. Pues la banca hace muchos años, hace más de un siglo, era el asesor financiero de cabecera de las personas, de las familias y de las empresas. Y tú que llegabas ahí, conocían personalmente. exacto, y tú llegabas ahí, ¿no? Y oye, pues que me quiero comprar mi primera casa, o mira, voy a montar mi negocio, ¿no? En tus momentos de vida decisivos, pues tú llegabas y te asesoraban, y te ayudaban, pues mira, Salomón, tenemos este producto, ¿cómo lo ves? Tal. Eso se perdió, ¿no? Parecía que ya nunca más se iba a necesitar personalizar la oferta, ¿no? Y ahora pues vino, ¿no? A fuerza el cómo te conozco digitalmente hablando, porque no, ya crecí tanto. Sí, y es que conocer digital permite conocer, como muchos de los que seguramente nos están viendo conocen, permite conocer muchísimo más a una persona, en algunos casos inclusive más de lo que la persona se conoce a sí misma. La verdad es de que el Big Data, digo, tú no me conoces, me soy un gran apasionado del Big Data, y la realidad es que es la capacidad de predecir el comportamiento humano. O sea, nos permite desentrañar en verdad de qué estamos hechos y exhibe, casi exhibe el libre albedrío como una ilusión. Es muy interesante. Sí, sí, Completamente, Salo, completamente de acuerdo. Creo que veremos muchas noticias alrededor de este punto, ¿no? En México y en el mundo, alrededor del Big Data, cómo el Big Data pues va a ayudarnos, ¿no? A tener, fíjate, no solo bueno, con la pandemia pues creció muchísimo todo el riesgo ciber, ¿no? Todo el riesgo digital de fraude, ¿no? Pero no solamente esto, de patrones de comportamiento fraudulentos en usuarios, sino también lo que tú dices, ¿no? La personalización de un crédito, de un servicio financiero, o sea, un uso mucho más, y creo que también, no sé, otros factores de apificación, de relación con terceros, para tener más información del usuario, van a ayudar considerablemente a la madurez, ¿no? de un mercado como es el nuestro, ¿no? Y creo que pues habría que hacer un ejercicio de humildad en México para ver cuáles son las mejores prácticas que puede haber en otros países y poder ver quizá cómo se pueden adaptar, ¿no? Eso es una recomendación. y generar innovación aquí también, ¿por qué no? Las dos, ver allá el mundo de qué se hace y pero también elevar la barra de lo que se piensa posible. Para todos los compañeros fintech que nos están siguiendo, como bien dices, creo que es un buen, ¿sabes? Es un buen tip, ¿no? Bueno, que en Open Finance está muy claro, pero en un modelo así abierto, ¿no? Que creo que también, hablando un poco del concepto Open que hoy representas, es muy necesario, ¿no? Los ecosistemas abiertos, quizá, más que una madurez país, yo diría que es una madurez de, de, de los... De la sociedad, ¿por qué de la no? sociedad. No solo Exacto. es un tema de negocios, es un tema de la sociedad, de la colaboración, sí. Sí, yo Sí, creo que tiene implicaciones sí, exacto. fuertísimas. Mario, qué bárbaro. Muchísimas gracias. En verdad, muchísimas gracias. Súper interesante. Vamos a pasar ahora sí a la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Pero antes me gustaría dar a conocer los resultados de la pregunta que le hicimos iniciando este webinar. ¿De qué tanta confianza le tienes a los créditos a la hora de comprar? Si me pone yo a mostrarlo en pantalla. Pusimos tres opciones, que siempre sí puedo comprar, siempre sí puedo, compro con crédito,
Y este respondió un 18.18% de la audiencia. Y acá la inmensa mayoría contesta, no me gusta comprar con crédito por su tasa de interés, con un 63.64%. Y por último, no tengo un crédito en este momento, otro 18.18%. Muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que contestaron. Y ahora sí, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Todavía están a tiempo de preguntar y tenemos varias muy interesantes. Mario, nos pregunta Adel Beltrán. Pues ahora sí, vamos a pasar a las preguntas de la audiencia y tenemos varias muy interesantes. Mario, nos pregunta Adel Beltrán, si es seguro hacer compras online a crédito. Pues mira, es una excelente pregunta, Adal. Mira, como sabemos y justo lo estábamos comentando antes, ¿no? El comercio electrónico creció muchísimo en estos meses de pandemia y de la mano creció el fraude, ¿no? Entonces, el pago en línea, como sabemos, ¿no? Siempre ha habido un porcentaje de no aceptación por posible fraude o de fraude en la aceptación y te diría que, claro, una compra online a crédito, pues no solamente no se salva, sino que es mucho más posible fraude que un pago en línea, ¿no? Entonces, dependiendo de muchos factores, ¿no? Como te diría qué políticas de seguridad tiene ese comercio, si conoces el comercio, si pudieras tener digo, hay plataformas, obviamente, ¿no? 100% en línea que no tiene tienda física, ¿no? Entonces, creo que ahí se deben tomar ciertas precauciones, como por ejemplo se recomienda que si utilizas una tarjeta, pues digo, porque también se puede comprar en línea crédito y que pagues en cash, ¿no? O sea, eso en México existe, ¿no? En Europa no lo entienden, pero ¿cómo puede ser? Compras en línea y pagas en cash, pues, bueno, pues esto pasa, ¿no? Somos muy creativos, ¿no? Pero, y ahí, bueno, ahí seguro, en principio, si te entregan el producto, no habría fraude, ¿no? Sí sería muy segura, ¿no? Pero ya hablando en serio del viaje 100% digital, con pago en línea y crédito en línea, pues sí, diría que es importante conocer un poco la tienda, sus políticas de devolución, etcétera, asociadas, ¿no? Eso creo que es algo muy relevante. Una excelente pregunta, Adal. Y de alguna manera también puede ser más seguro comprar a crédito que comprar a débito, ¿no? En ese sentido. Digo, si lo ponemos en contraste. No, pues desde luego, ¿no? Desde un punto de vista eh, asociado a un posible contracargo en la transacción, desde luego que como dices, muy bien, Salo, comprar a crédito puede ser más, porque tú puedes hablar con tu entidad, vamos a dejarlo ahí, no hablo de banco, puedes hablar con tu entidad para decir, oye, no reconozco el cargo o el producto nunca me llegó o lo que sea, ¿no? Y también por eso que la tienda normalmente, bueno, hay toda una, vamos a decir, es toda una política de contracargos asociados al comercio y o su entidad adquiriente que habría que saber la política de cada caso y como el usuario normalmente pues obviamente no sabe nada de qué política tiene cada comercio, pues sí, ahí puede ser una caja negra. Pero bueno, en principio, como existe algo muy, muy valioso que es la valoración de los comercios, pues si ves que ha habido historias de compra sin problemas, pues suele ser una pauta muy importante, ¿no? El boca a oreja funciona fenomenal también, ¿no? En estos casos. Tenemos aquí una pregunta muy interesante que nos hace Roberto Guzmán desde YouTube. Me encanta que podamos recibir de todo tipo de plataformas, está genial. Y pregunta, ¿cómo se gana dinero cuando se vende a meses sin intereses? Eso el coste de producto. Bueno, pues obviamente ahí, qué buena pregunta, Roberto.
Creo que este fue la antesala del concepto de compra ahora, paga después, ¿no? O buy now, pay later. Bueno, pues obviamente son negociaciones con el comercio de las tarjetas participantes, como sabemos, pero al final el problema asociado es que siempre hay costos ocultos, que es lo que el usuario que conoce bien cómo funciona una tarjeta de crédito, pues sabe que, digo, no todas las tarjetas son iguales, ¿no? Como sabemos, no todas tienen las mismas tasas, no es el mismo producto, no podemos decir que todas son iguales. Hay tarjetas buenísimas y hay mercados donde la tarjeta de crédito, pues tú dices, oye, mira, si tú sabes bien, o sea, yo creo que no hay producto malo ni bueno, ¿no? Es todo en función de cómo lo uses, ¿no? Y en qué contexto estés, ¿no? Si tú sabes usar bien un producto financiero, un ejemplo, la tarjeta de crédito meses sin intereses, y tú sabes el nivel de endeudamiento que puedes tener para esa compra que estás haciendo, desde luego incluso puede ser, estás pagando con dinero de otro sin que a ti te cueste si vas a la fecha de corte, ¿no? Entonces, ese puede ser un excepcional producto y como dice, como se gana dinero, pues la entidad tiene un acuerdo con el comercio paga el diferencial y bueno, ya te están repercutiendo un mes sin intereses. Yo me atrevo a decir, no sé qué opinas, Salo, como usuario, y tampoco, repito, se puede generalizar de todos los retailers, de todas las marcas ni de todas las tarjetas, que puede haber engaños en que, en algún caso, en que en realidad el mes sin interés no está el mes sin interés, en realidad está puesto sobre el precio del producto, ¿no? Está cobrando, sí, está cobrando. Está cobrado. Entonces, mucho cuidado con eso, porque a lo mejor ese producto no vale 120, sino que vale 100. Te están diciendo, mira, pagas meses 120 sin intereses. Esto como cuando ves, ¿no? Que pone meses sin intereses 110, de contado 100. Dices, bueno, esto no lo entiendo, ¿no? O si pagas en efectivo tanto, y si pagas con tarjeta te cuesta tanto. Esto, en otros países, o sea, eso es una política que debería estar prohibida. Y perdón por el comercio que lo haga, ¿no? O sea, a mí, usuario, me debe costar lo mismo el producto con tarjeta que si pago en cash. No menos si pago en cash. Es más, en un mundo sin efectivo, y bueno, y ahí, pues, voy a decir una buena noticia, quizás no viene el caso de la pregunta de Roberto, pero es como ya, por ejemplo, Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ya ha hablado que la Unión Europea está creando un euro digital, ¿no? Que probablemente, no sé, en los próximos 5 años, por no equivocarme, ya va a haber un euro digital, igual que hay una corona sueca digital. Entonces, bueno, pues estos modelos de cash, donde te cuesta menos que pagar con tarjeta, pues se eliminarían, ¿no? Bueno, eh, mm, entonces sí. Súper interesante. Creo que es una gran cosa, súper interesante. Pues sí, sí es cierto. Sí, sí hay muchas malas prácticas en nuestros países. Mari, tenemos otra pregunta de Martín Márquez desde Facebook. ¿Cuál sería el beneficio más destacable o interesante para adquirir un crédito para mi pyme con Finvero o exponer mis productos a crédito? Pues el más destacable, como has comentado antes, Salomón, es que pues vas a vender mucho más en un porcentaje importante de doble dígito teniendo este servicio. Esto es seguro, ¿no? Y, y claro, vas a acceder a mercados que no tenías, no necesariamente son segmentos bajos. Vas a tener un mercado nuevo que no tenías y bueno, vas de alguna manera a tener mejor rotación de inventarios, que es un cuarto beneficio que antes no dijimos. Vas a tener también mejores condiciones probablemente de tu cadena de suministro, si son productos físicos incluso en servicios, ¿no? O sea, y además, yo creo que, fíjate, un tema, Salomón, muy interesante de la pregunta de Martín es bueno, ya digo, es de mi cosecha. Esta idea es, si tú sales fortalecido cuando acabe esto, cuando estemos todos vacunados o cuando haya una inmunidad de grupo colectiva,
Por cierto, me equivoqué, es del Banco Central Europeo, Lagarde, ¿no? Que dije del Banco del FMI. Entonces, vas a salir muy fortalecido. Digo, hablabas antes de la mortandad de la pyme, vas a salir muy fortalecido de la pandemia, con condiciones que hoy pues todos estamos flexibles a hablar, a negociar, a ver cómo sí, ¿no? Pues vas a ser una empresa sólida, ¿no? Veía yo un comercio este fin de semana que me encantó, llevar una playera, Los Chicos, un restaurante, que decía, estamos de pie y más fuertes que nunca. O sea, era súper, súper mensaje, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Eso es un beneficio indirecto que, que va a hacer que salgan muy fortalecidas las pymes, que puedan vender más, que puedan crecer en pandemia y que le den valor a su y que se diferencien de su competidor y que le den valor a su usuario final, ¿no? Sin duda, cuando sube la marea son los que saben nadar, a lo mejor algunos se ahogan, pero los que saben nadar se adueñan del mar. Entonces, eso sí, sí está padre. Nos pregunta Andy, y ya tenemos poco espacio para preguntas, ¿qué promedio de tasas ofrecen los Buy Now, Pay Later? Uf, esta es una pregunta muy buena y muy compleja. Pues para no fallar, yo te diría, Andy, que tienes todo el arco iris. Tienes desde tasas cero, que existen. Bueno, esto puede ser como los unicornios, ¿no? Que nadie los ha visto, pero existen. este, o, como decía antes Salomón, ¿qué te gusta? Crédito predatorio. Dime el número que quieres poner de CAT. Y ahí está, existe. Existe, ¿no? Entonces, es por eso que hay un rango, por ejemplo, Salomón, del que te guste, ¿no? Entonces, mientras haya un cliente que lo acepte, la tasa existe, ¿no? Entonces creo que, bueno, un poco, la verdad, entiendo perfectamente, ¿no? Que, Andy, que la tasa debe ir asociada, como hemos comentado antes y como habíamos hablado en semanas anteriores con la comisión, debe ir asociada a un riesgo, ¿no? Entonces, esto es un tema de responsabilidad y de vamos a decir, sostenibilidad de las entidades financieras, pero sí, o sea, y de conocimiento de su cliente, que esto también es importante, ¿no? Pues diría que en función de cómo conozcas a tu cliente le puedes dar una tasa, ¿no? Si, pues lo típico, porque a un amigo le puedes dar una tasa cero y dices, no, pues porque confías en él, ¿no? Sabes que no te va a fallar. ¿Y por qué a alguien que no conoces le das una tasa más alta? Porque, o no le das, ¿no? Sí, el riesgo Precisamente. siempre es mayor. Sí, si alguien Exacto. llega en la calle que no conoces y dice préstame dinero, pues no tienes elementos para determinar si sí o si no, ¿no? Pero si en cambio es una persona que conoces muy bien, tienes elementos para decir, bueno, definitivamente este no le presto, ¿no? O sí le presto, que es como es Totalmente. el caso y como lo decías anteriormente, va en proporción al riesgo, la tasa de Totalmente. interés. No, y te Mario, digo, antes de cerrar, porque ya nos queda muy, muy poco tiempo, hay muchas preguntas aquí en la audiencia, o sea, sin duda esto despertó muchísimo interés y hay muchas preguntas aquí en la audiencia de cuestiones sobre el acceso al crédito de la propuesta de Oro Finvero, ¿no? Nos preguntan, por ejemplo, cuál es la edad máxima para solicitar un crédito, qué tipo de requisitos hay, ¿no? Si se puede pedir un crédito con un patrimonio que no está a nombre de la persona, si puedes brevemente en general platicar un poco de los requisitos. pues qué buenos puntos ese conjunto de preguntas, ¿no? Eh, Como decía antes, yo creo que es importante empezar la relación con la entidad, incluso cuando no lo necesitas. Y bueno, en persona física, digo, un mayor de edad puede solicitar un crédito. Eh, es importante, bueno, pues poder tener herramientas, un cálculo de, oye, qué nivel de endeudamiento puedo tener, tanto como persona como pyme. Muchas veces esto no se, o sea, no se tiene como el panorama de, oye, necesito el crédito a corto, necesito un crédito más a largo por la especificidad de lo que mi necesidad de liquidez, ¿no? Entonces creo que es muy importante saber
para qué lo voy a necesitar y a qué plazo pudiera devolverlo, en qué tasa me gustaría estar, ¿no? O qué tasa podría asumir. Eso es algo previo que parece muy obvio, pero a veces no nos lo preguntamos, ¿no? Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Muchísimas gracias, Mario. Felicidades por el proyecto efímero. Sin duda, tener muchísimo éxito. Gracias también por permitirme entrevistarte en esta ocasión desde este lado, ¿no? Hasta representando Open Finance, que lo aprecio de un gran amigo y colega mío. Gracias a todos. Felicidades. Nos vemos en la siguiente edición. No olviden descargar el app de Open Finance, ¿no? En Open Finance 2020 para generar nuevos negocios en el ecosistema. Muchas gracias por estar acá en este webinar. Esperemos que nos sigamos viendo en los próximos. Muchas gracias, Salomón. Un abrazo.